Entonces es más chiquito que el 5%, más chiquito que 0.05, entonces rechazo la hipótesis nula. Mi pastilla sí funciona. Entonces vas a comparar el P contra el alfa. Y el P es el que tú calculas en tu estudio. Sí. El alfa lo defines tú como investigador al diseñar el estudio. Es el 0.05 o el 0.01. Si fueras psicóloga podría ser el 0.1. Que la hipótesis alterna es correcta. Sí, pero yo solamente rechazo la hipótesis nula y a la hora de hacer mi enunciado final, ahí confirmo lo que dice mi hipótesis alterna. Sí. Claro, yo tengo mi alfa de 0.05 y el P que yo calculo con mi fórmula luego de hacer el estudio me sale 0.04. Es menor que 0.05, entonces rechazo la hipótesis nula. Voy a aceptar que, porque el error, yo acepté 5% como el máximo error que puedo dejar pasar y a ti te salió 4%. Entonces estás rechazando la hipótesis nula. Ajá. ¿Había otra pregunta por allá? En el aula virtual se han puesto un grupo de videitos que tratan de explicar un poco más a detalle el tema del alfa y del nivel de significación, qué significa el P, ¿okay? Porque aquí estamos utilizando el P, pero hay alguna información mayor, si es que lo quieren así. ¿Ok? Entonces, en estadística siempre nos vamos a mover en este terreno de las probabilidades. Por eso es que era tan importante que ustedes en la primera parte del curso entiendan lo que son las probabilidades. Pero movernos en las probabilidades implica que nos podemos equivocar, ¿no es cierto? Implica que tenemos ese 5% de probabilidades de habernos equivocado y que no sea la pastilla, sino el azar el que está haciendo el cambio en la presión arterial de mi paciente. Entonces, una P menor que 0.05 simplemente quiere decir que es muy poco probable que la hipótesis nula sea cierta. Es muy poco probable, pero no que es imposible, ¿cierto? Siempre queda la posibilidad del error. Por otra parte, el valor mayor de 0.05, si yo hago mi estadística y mi valor P me sale mayor que 0.05, significa que tengo una probabilidad más grande de la que yo estoy dispuesta a aceptar para el error, ¿cierto? Entonces, sin embargo, eso no afirma que la hipótesis nula sea verdadera. Yo no puedo nunca aceptar la hipótesis nula. Porque igual, si me sale 0.07, está en 7% de la probabilidad de error. Hay 93% de probabilidad que sea real. Yo nunca voy a aceptar la hipótesis nula, eso no se hace. Yo solo rechazo la hipótesis nula porque estoy dispuesta a aceptar un cierto porcentaje de error en mis conclusiones. ¿Ya? Eso es súper importante. Nunca digan que aceptan la hipótesis nula. Solo se rechaza o no se rechaza. ¿Ya? Entonces puede ocurrir que la diferencia sea real y simplemente mi estudio no tenga potencia para detectar esa diferencia real. ¿Qué puede estar pasando? Yo le di la pastilla a, no sé, 50 personas y saqué un grupo control de 50 personas y encontré un P valor de 0.07. ¿Okay? Eso es un 7% de probabilidad de que
el cambio en las presiones sea por el azar y no por la pastilla. Pero de repente lo que pasa es que en mi estudio le faltó muestra. Y si yo sacaba 100 pacientes o 200 pacientes, iba a encontrar la diferencia. Y mi pastilla sí funciona, lo que pasa es que me faltó muestra. ¿Ok? Eso sería el error tipo 2. ¿Ok? Eso sería el error tipo 2. No rechazar la hipótesis nula cuando en realidad sí hay una diferencia. Solo que no había potencia suficiente. No voy a tener potencia suficiente, una de las razones es que no estoy teniendo la muestra o la cantidad de muestra como la necesitarías. ¿Okay? Entonces, el error tipo 1 es casi el contrario del error tipo 2. Y aquí están, estos son los tipos de errores. Ojo que esto viene en el parcial, en el final de todas maneras. Alguna forma, alguna pregunta de esta tabla va a venir en el examen. ¿Ok? Y puede venir en la forma de que ustedes me digan cuál es el error tipo 1, o me puede como probabilidad, como está ahí, o el error tipo 2 como probabilidad. Miren que este slash que está acá, ustedes ya lo vieron en probabilidades. ¿Qué significa? Dado que, exactamente. ¿Ok? Entonces, o también puede ser que venga un diseño de estudio y les digan, encontré esto y ¿cuál es el error que puedo haber cometido? Rechacé la hipótesis nula. ¿Cuál es el error que puedo haber cometido luego de rechazar la hipótesis nula? Pues tienen que ubicarse aquí. ¿Ok? Esto que está en verde es la decisión estadística de acuerdo al valor P que yo encontré. Y eso que está, bueno, se supone que es un guinda, es la realidad. Como si fuese Dios y estoy viendo la realidad, esto es lo que pasa. Entonces, yo rechazo la hipótesis nula y la realidad, Dios sabe que si se debió rechazar la hipótesis nula, esa es una decisión acertada. ¿Ok? Si yo rechazo la hipótesis nula, pero si me convierto en Dios veo que no debía haber rechazado la hipótesis nula porque la hipótesis nula era verdadera, entre comillas, entonces estoy cometiendo el error tipo 1. Entonces, si me preguntan en el examen, hice un estudio y rechacé la hipótesis nula, pero me equivoqué por potencia del estudio, por cualquier razón, ¿qué error he cometido? Error tipo 1. ¿Ok? Eso es lo que tienen que hacer. Así se mira esta tabla. Otra cosa que les dice esta tabla son los valores. ¿Ok? El valor de alfa usualmente es 0.05. ¿No es cierto? Luego tienen aquí, la decisión acertada es 1 menos alfa. Porque o me equivoco o no me equivoco, ¿no es cierto? Y la suma de las probabilidades completas siempre es 1. Entonces, este valor de decisión acertada es 1 menos alfa. Si el alfa es 0.05 y mi P sale 0.05, 0.95. Entonces tengo 95% de probabilidades de haber acertado realmente. ¿Sí? Y luego tienen el error tipo 2, que era el otro error. Yo no rechazo la hipótesis nula y sin embargo la hipótesis nula sí era falsa. Error tipo 2. Y este ya no es alfa, ahora es beta. Se llama beta, ese número es beta. Y si tomé la decisión acertada es 1 menos beta. Y 1 menos beta se llama potencia de la prueba. ¿Ok? Entonces, estas relaciones también las tienen que conocer. ¿Sí? Porque yo les puedo dar el error tipo 2 y les puedo preguntar, ¿cuál es la potencia de la prueba? 1 menos beta. ¿Sí? No es tan difícil. ¿Sí? Simplemente tienen que recordar cuál es el error 1 y cuál es el error 2. Sí. Sí. Ajá. ¿Ok? Entonces, y también tenemos aquí, alfa es la probabilidad de cometer el error tipo 1. También puedo decir alfa es la probabilidad
de yo rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es verdadera. ¿Ok? Eso en probabilidades es así. Y beta es la probabilidad de cometer el error tipo 2. La probabilidad de no rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula, según Dios, es falsa. ¿Ya? Entonces, así leemos esta tablita y eso es lo que tienen que ustedes aprendérsela de memoria porque la van a ver de todas maneras. Ok, y esto es lo que ya habíamos dicho por las preguntas que me están haciendo. Podemos rechazar la hipótesis nula, pero nunca vamos a afirmar la hipótesis nula. Nunca vamos a dar la hipótesis nula como verdadera. ¿Okay? Solo podemos decir que es falsa o que no es falsa. Gramaticalmente parecería ilógico, ¿no? Pero no estamos en gramática, estamos en estadística. Entonces hemos llegado hasta la parte 3. Ahora, el paso 4. El paso 4 es el estadístico de prueba. Ahí es donde tenemos que escoger en cuál es el caso, en qué caso estamos. Y vamos a ver dos estadísticos nada más. Solamente vamos a comparar dos promedios, que pueden ser promedios independientes o promedios relacionados, o variados también se les llama. ¿Okay? Para los promedios independientes se usa la prueba T de independencia. Y para los promedios relacionados se usa la prueba T relacionada o la prueba T pareada. ¿Sí? Ok, ese era el paso 4. Luego vamos a ver las fórmulas de eso, ¿ya? Y vamos a ver qué significa pareado y qué significa independiente. Luego está el 5, la determinación de la región de rechazo de la hipótesis nula. La región de rechazo de la hipótesis nula se basa en la naturaleza o lo que yo he planteado como hipótesis alterna. Entonces yo tengo que recordar mi hipótesis alterna para saber cómo voy a encontrar mi zona de rechazo. Entonces, primero que nada, hay dos tipos de región de rechazo. La hipótesis o la región de rechazo unilateral y la región de rechazo bilateral. ¿Sí? La región de rechazo bilateral es cuando yo planteo que es diferente o igual. Porque si es diferente, ¿qué puede ser? Mayor y también puede ser menor. Me da igual. No me importa si es mayor o menor. Simplemente digo que es diferente. Entonces, mi región de rechazo puede ser hacia arriba o hacia abajo. Mi hipótesis nula, ¿cómo será en una hipótesis así bilateral? ¿Qué va a decir mi hipótesis nula? Si mi hipótesis alterna dice que es diferente, ¿qué dice mi hipótesis nula? Que es igual. Entonces, cuando la hipótesis nula dice diferente nada más, perdón, igual nada más, y la alterna dice diferente, va a ser una prueba bilateral. Pero cuando yo digo que algo va a ser mayor que o menor que, entonces tengo que escoger o se va para arriba o se va para abajo. Entonces, eso se vuelve unilateral. Y aquí está la curva que ya vimos, ¿se acuerdan la curva Z? ¿Y qué significa esto? ¿Y por qué es importante? Porque cuando yo tomo una hipótesis bilateral, ¿qué había debajo de la curva de la tabla Z, de la curva Z? Probabilidades, ¿no es cierto? Entonces, ¿se acuerdan que estábamos diciendo que el alfa, el nivel de significancia era 0.05 usualmente? Esa probabilidad es una probabilidad del 5% de que estoy aceptando que puede haber un error en lo que yo estoy concluyendo, ¿no es cierto? Ese 0.05 va a estar dividido en estos dos triángulos.
Entonces, si está dividido en los dos triángulos y recuerdo que mi campana de Gauss es simétrica, ¿cuánto probabilidad va a haber aquí? 0.025 y aquí va a estar el otro 0.025. ¿Okay? ¿Por qué? Porque puede ser mayor que o puede ser menor que, no me importa porque mi hipótesis alterna dice que es simplemente diferente. ¿Okay? En cambio, si yo digo que es menor que, solamente puedo tener en la cola de menor, en la cola de la izquierda. Entonces, en este triángulo va a estar el 0.05 completito. Aquí. Si digo que es mayor que, va a estar el 0.05 completito aquí, en la cola derecha, que es mayor que. ¿Ok? Entonces, esta es la zona de rechazo bilateral y tengo que escoger en la zona de rechazo unilateral si estoy hacia abajo o hacia arriba. ¿Ok? Pero lo rojo aquí suma 0.05. Lo rojo aquí completito está el 0.05. ¿Ya? Entonces tengo que escoger cuál es mi zona de rechazo. ¿Cómo escojo la zona de rechazo? Mirando mis hipótesis. Si son bilaterales o si son unilaterales. Y si son unilaterales, es menor que, me voy aquí. O mayor que, me voy aquí. ¿Ya? Ok, hasta ahí, pregunta, sí. ¿Podría explicar por favor la anterior diapositiva? ¿Esta? La hipótesis alterna Ya, entonces, ¿cómo determino la región de rechazo? Es lo mismo que esto, ¿ah? Estoy simplemente aquí en dibujos y aquí en palabras. Entonces, la localización de la zona de rechazo va a depender de lo que el investigador plantea. Lo que diga la hipótesis alterna, de ahí me voy a agarrar para plantear las hipótesis. Entonces, en este de aquí dice que la muestra 1 es mayor que la muestra 2. En el ejemplo que estábamos poniendo, la muestra 1 puede ser el grupo control, al que le di el placebo, tiene más presión arterial que el grupo del estudio al que le di la pastilla real. ¿Por qué? Porque yo como investigador creo que el grupo control va a seguir con presión alta y el grupo de estudio le va a bajar la presión. ¿Okay? Entonces, esta es la hipótesis alterna que yo puedo haber planteado en mi estudio. Y esta es la hipótesis alterna. ¿Pero cuál es la hipótesis nula entonces? Menor. Menor igual. Aquí le falta el igual. Tiene que incluir de todas maneras el igual. ¿Okay? Menor o igual, entonces es... Ah, no, esta es la otra hipótesis alterna. La hipótesis nula, aquí sería M menor o igual que M2. ¿Okay? También es unilateral cuando mi muestra 1 es menor que mi muestra 2. Por ejemplo, yo estoy evaluando una pastilla para bajar de peso o una cirugía para bajar de peso. ¿Okay? Y comparo la pastilla que le estoy dando con el grupo que le di el placebo. Entonces, el grupo del mayor peso va a tener el grupo que no le di la pastilla. Ajá, porque no ha bajado de peso. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, yo aquí decido algo mayor y aquí decido algo menor que. ¿Sí? Entonces, va a depender de lo que yo plantee para poder definir mis hipótesis. ¿Tú quieres que suba la presión? ¿Quieres que baje la presión? ¿Quieres que sube? De repente le estoy dando proteínas, un shake proteico para subir las proteínas de un paciente que se va a operar. Y lo que quiero es que le suba la proteína en la sangre. Ya no quiero que le baje el peso y no quiero que le baje la presión, ahora quiero que le suba la cantidad de proteínas en sangre. Entonces ahora me voy a ir aquí. ¿Sí? Entonces de mi hipótesis alterna, que es la hipótesis que plantea el investigador, de eso me agarro yo para definir la región de rechazo
que va a ir en esta curva. ¿Y por qué se usa esta curva? Porque la tabla Z o la curva Z está definida en base a los histogramas que me van a dar las probabilidades. Entonces yo quiero saber, sí. No, la hipótesis alterna es que salieron diferentes. Pero a mí no me importa si subió o bajó de peso, simplemente cambió el peso de la persona. Si sale igual, es la hipótesis nula. Ya, ahí debería haber un diferente, porque es alterna. Exacto, aquí debería haber una rayita así, que dice diferente. Acá, claro, aquí o subió o bajó. Claro, es que esto va a decir un estudio y otro estudio diferente va a decir esto. Claro, aquí, en este de aquí podría ser el de la presión arterial y en este de aquí podría ser el de las proteínas. Que yo lo que quiero es que suba la proteína en sangre de esos pacientes que se van a operar con mi shake proteico. Aquí yo lo que quiero es que baje la presión arterial. Grupo control, grupo de estudio, grupo de estudio. Ahí eso es lo que tienen que definir ustedes. Y ahí viene el diseño del estudio. ¿Sí? Aquí estoy tratando de ponerle la rayita, pero no me deja. Ya, así. Ok, así debería quedar. Ok, y recuerden que hemos estado hablando de la curva Z. Y la curva Z trabaja en probabilidades. Entonces, cuando yo tengo una hipótesis nula unilateral a la derecha, estoy hablando de mayor que. Lo que yo digo como investigador es que el valor que sea que yo estoy estudiando va a ser mayor que luego de mi intervención. Mayor que, me voy a la curva de la derecha. Entonces, esta es la región de rechazo. En ese rojo está el 0.05 de área. O el 5%. Todo este lugar rojo. Y si yo lo voy a buscar en la tabla, si alguien tiene su tabla Z por acá, que les recomiendo que la comiencen a traer de nuevo, este valor crítico, este punto de aquí, es 1.65 positivo. Si ustedes buscan el valor Z de 1.65 positivo, ¿qué les da la tabla Z? ¿Todo lo que está a la derecha o a la izquierda? A la izquierda, ¿no es cierto? Les da todo esto. Entonces les da todo esto que está pintado aquí. Todo esto va a ser ¿cuánto? 0.95. Exacto. Entonces, su valor crítico, que yo les recomiendo que se lo vayan aprendiendo y que espero que además se lo van a aprender porque lo van a ir haciendo en los ejercicios. El valor crítico para 0.05 unilateral es Z igual 1.65. ¿Ya? Ese es el valor crítico de la curva Z. Luego está el otro. En este caso, mi diseño de estudio dice que es unilateral a la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que el investigador piensa que los valores van a ser menores después de la intervención. Entonces yo agarro mi valor crítico aquí, ¿sí? A la izquierda. Ese es el valor crítico. Como es unilateral,
solo está en la cola izquierda. ¿Cuánto de área hay aquí en este? Ajá, o 5%, también me pueden decir como ustedes quieran. Entonces, si ustedes buscan el área aquí a la izquierda de 5%, el valor crítico, obviamente, sabiendo que es simétrico, va a ser 1.65, pero en negativo. Sí. Tengo un 0.05 de que no suceda, porque este porcentaje que yo me estoy permitiendo de error, estoy pensando que o voy a aceptar un máximo del 5% de error, una probabilidad máxima de error del 5%. Sí. Es que tú decides en realidad, tú decides lo que le pongas. Tú tienes que, en tu definición, decir M1 es el grupo control, M2 es el grupo de estudio. Entonces tienes que, por eso te digo que en el examen tú tienes que fijarte a qué grupo le pusieron M1 y a qué grupo le pusieron M2. ¿Sí? Sí. No, este no es bilateral, este es unilateral. Porque mi hipótesis alterna ya no dice que es mayor que, sino dice que es menor que. En este caso sería la presión arterial, por ejemplo, porque en mi pastilla yo quiero que baje la presión. La medición después de la pastilla va a ser menor presión arterial que los que tomaron el placebo. Entonces, menor que, me voy a la izquierda. Y por lo tanto mi valor crítico en la tabla Z va a ser menos 1.65. Es el valor crítico para yo determinar mi línea perpendicular para poder definir el área de rechazo. El área de rechazo es 5%, porque mi alfa yo la definí como 5%. Sí. No, pero es que es unilateral de todas maneras, porque lo que define el investigador, ¿qué pasa? Tú estás rechazando la hipótesis nula, tú la vas a rechazar la hipótesis nula, no, la hipótesis lateral no la vas a rechazar, pero yo utilizo lo que planteo en la hipótesis alterna para definir si es derecha, izquierda, unilateral o bilateral, pero lo que voy a rechazar o no es la nula. Entonces, recuerden, yo voy a rechazar o no rechazar la nula, pero utilizo lo que dice el investigador para definir dónde pinto en mi curso. En base a la alterna yo defino, pero lo que voy a rechazar es la nula. ¿Ok? Y en este caso es una hipótesis bilateral. ¿Ok? El área que dijimos que está aquí pintada, ¿cuánto suman esas dos áreas? 0.05. ¿Cuánto hay acá entonces? 0.025 y 0.025. El valor crítico para una hipótesis bilateral es 1.96 negativo y 1.96 positivo. Ese es el valor crítico de Z. ¿Ok? Sí. El valor crítico, ¿se acuerdan que nosotros hacíamos el dibujo de la curva? Y la curva me decía, este es el punto, y la tabla me da el área que está a la izquierda. El área que está a la izquierda aquí es 0.025. Este es el valor crítico de la tabla Z. ¿Te acuerdas de tu tabla Z? ¿Okay? Ese es el valor de la tabla Z, donde a la izquierda está el 0.025 del área. ¿Okay? Y por lo tanto aquí al medio queda el 95%, ¿no es cierto? Okay. Y finalmente la interpretación. Chicos, no hemos llegado siquiera a la clase, estamos haciendo los 5 puntos, pero tenemos que avanzar un poquito más rápido.
Ok. La interpretación de los resultados. Cuando yo interpreto resultados, siempre tengo que decir si hay evidencia de una diferencia significativa o no hay evidencia de una diferencia significativa. ¿Okay? ¿Cuándo voy a decir que sí hay evidencia de una diferencia significativa? Cuando mi P es menor o igual que el alfa, ¿no? ¿Okay? Vamos a hacer ejercicios para que lo vean mejor. Ok. Vamos a entrar a las medias independientes, a los promedios independientes o a las muestras independientes. Esas son las fórmulas que van a tener que usar para poder reemplazar los valores en esas fórmulas y poder hacer el estadístico de prueba, de la prueba T. En este caso, prueba T de independencia. ¿Por qué son independientes las muestras? Porque la muestra del grupo control y la muestra del grupo de estudio son dos grupos de personas completamente distintos. ¿Sí? Entonces yo divido al salón, ustedes van a hacer placebo, ustedes van a tener la pastilla de verdad. Son personas distintas. ¿Okay? No hay nada similar entre ustedes, son personas diferentes. ¿Okay? Esas son muestras independientes y por lo tanto van a tener esa fórmula y van a utilizar el estadístico de prueba T de independencia. ¿Sí? Entonces aquí tienen dos muestras diferentes, que claramente son diferentes. Estas son las hipótesis que ustedes pueden plantear. ¿Ok? Esta, por ejemplo, que está aquí, ¿es una prueba unilateral o bilateral? Bilateral. Entonces, cuando yo dibuje mi curva, mi región de rechazo, ¿dónde va a estar? En ambos lados. Ok. Este de aquí, este es un estudio que se ha planteado unilateral o bilateral. Bilateral. ¿Y qué plantea la hipótesis alterna? Perdón, unilateral. Unilateral. ¿Qué plantea la hipótesis alterna? Menor que, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está la región de rechazo? La región de rechazo a la izquierda. Si yo dibujo mi curva, mi región de rechazo va a estar a la izquierda. Y si estoy aquí, no, porque la hipótesis alterna está diciendo menor que. Menor que es a la izquierda, estoy poniéndolo a la izquierda. Acá está a la izquierda. Y este de aquí, ¿qué es uni o bi? Unilateral. Entonces yo voy a dibujar aquí mi curva y mi región de rechazo va a estar a la derecha. Porque mi alterna dice mayor que. Mayor que va a la derecha. Menor que va a la izquierda. Y aquí sería igual, va a los dos mi zona de rechazo. ¿Sí? Entonces esto es lo que tienen que recordar. Son tres posibilidades de diseño de estudio que va a depender de lo que yo como investigador quiera. Entonces, un ejemplo. ¿Ya? Quiero comparar la cantidad de creatinina, que es una sustancia bioquímica en nuestro cuerpo, que tienen en la sangre las mujeres de dos grupos diferentes. Las mujeres que hacen deporte versus las mujeres que no hacen deporte. Lo que piensa el investigador lo vamos a definir en un momento. Entonces se toman dos muestras independientes. Si les dicen se toman dos muestras independientes o se toman dos muestras y un grupo es personas deportistas y el otro grupo personas no deportistas, tenemos que tener claro que son dos personas distintas. Todavía no lo hemos definido. Simplemente son dos muestras diferentes y por lo tanto voy a usar la prueba T de independencia.
¿sí? Prueba T de independencia porque son dos grupos independientes los que voy a comparar. Entonces, 10 personas cada una de una población de mujeres que todas tienen 30 años y son sanas, pero un grupo hace deporte y un grupo no hace deporte. ¿Ok? Entonces, el grupo 1 es el grupo de mujeres que no hacen deporte y el grupo 2 es el grupo de mujeres que sí hacen deporte. La cantidad de muestra en los dos grupos es igual, 10 mujeres en cada grupo. Y estoy evaluando la cantidad de creatinina. ¿Okay? En este estudio, como ustedes me dijeron, queremos comparar la cantidad de creatinina. Les dice el investigador si le va a decidir si es mayor o menor. Solamente les dice que quieren comparar, ¿no es cierto? Entonces, ahí está tu respuesta. Bilateral. Porque no dice a dónde va, ¿no es cierto? Simplemente quieren comparar, nada más. Ok, entonces, ¿qué dice los resultados del estudio? Tomé a 10 mujeres que no hacen deporte y el promedio de creatinina en este grupo salió 0.67, con una desviación estándar de 0.13. Y luego en el grupo de deportistas, también son 10 mujeres, la cantidad de creatinina salió 0.98. Con una desviación estándar de 0.27. Entonces, en la muestra, ¿hay diferencia o no hay diferencia? Sí. Pero, ¿qué era lo que estábamos haciendo? Comparando en mi muestra nomás. Pero yo quiero saber si eso que yo he encontrado en la muestra realmente sucede en toda la población de deportistas. Entonces, tengo que usar la estadística, mi prueba de hipótesis, para ver si mi estudio chiquito con esa muestra también sucede en la población. Entonces, ¿por qué podría estarme equivocando? Porque claramente aquí hay menos creatinina que aquí, ¿no es cierto? Pero miren la desviación estándar. Las mujeres que no hacen deporte tienen su creatinina más pegadita. Casi todas tienen valores similares, tienen una desviación estándar pequeña. En cambio aquí hay más creatinina, pero también están más separadas los valores en esas 10 personas. Entonces de repente, simplemente por el azar esa muestra, o esa diferencia en las muestras, tengo que utilizar mi prueba de hipótesis. ¿Okay? Entonces, lo primero que tenía que hacer, primer paso, plantear hipótesis. Tú ya me respondiste, es una prueba bilateral. Entonces, mi hipótesis nula siempre dice que es igual. Y la hipótesis alterna siempre dice que es diferente. ¿Okay? El nivel de significación, ¿me lo dicen en el enunciado? No. Entonces, ¿qué escojo? 5%. ¿Ok? Y ahora, la estadística que tengo que usar. ¿Qué fórmula tengo que usar? La fórmula de prueba T de independencia. Entonces, esta es la fórmula de prueba T de independencia y tengo que utilizar la desviación común. ¿Por qué desviación común? Porque se acuerdan que estábamos diciendo que las mujeres que no hacen deporte tienen una desviación estándar pequeña y las mujeres que sí hacen deporte tienen una desviación estándar más grande. Entonces tengo que hacer una común, una sola común para poderla meter en esta fórmula. Entonces esta es la desviación estándar común, está metida en mi prueba de hipótesis. Tengo que sacarla ahí. Ahí estoy haciendo matemática simple, estoy poniendo los valores aquí, ¿sí? Grupo 1, grupo 2, sumo la cantidad de muestras en el grupo 1 y en el grupo 2. Como son dos grupos, le resto 2. ¿Ok? Entonces, 10 más 10 menos 2 me sale 18. Ese 18 es un valor súper importante porque son los grados de libertad. 18 grados de libertad. Porque le restas 1 por cada muestra. ¿No es cierto? Perfecto. Entonces tengo 18 grados de libertad. El grupo 1 y el grupo 2. Meto mis datos, ya saqué mi desviación común, me salió 0.21.
meto mis datos de la muestra 1, muestra 2, desviación común, meto los datos en la fórmula y me sale una T calculada, ojo, T calculada de menos 3.27. T calculada de menos 3.27. Ese es el valor que yo estoy calculando, el valor de mi estudio. Y lo tengo que comparar con el valor crítico de la tabla para poder comparar. Pero yo voy a comparar, ¿se acuerdan que les dije comparo el P con el alfa? Ok, ¿por qué ahora todavía no hemos llegado al P? Tenemos que comparar el valor T. Ustedes tienen ahora una tabla más, que es la tabla T. Bien parecida a la tabla Z. Pero ¿por qué es diferente? ¿Qué hay de diferencia en esta tabla? Tienen dos colas en esta columna de acá arriba, cuando es bilateral, y aquí abajo los valores de alfa para una cola. ¿Okay? Entonces ustedes van a escoger la columna de acuerdo a si es una cola o dos colas. Entonces, a ver, vamos a quitar los valores de aquí. Recuerdo entonces, mi hipótesis es bilateral. Tengo que escoger las columnas con estos valores que están aquí de la significancia estadística. Yo ya hice mi prueba, mi planteamiento de hipótesis y ahora pongo mi alfa. Mi alfa me dice 2.10 es el valor crítico. ¿Por qué ese es el valor crítico? Porque tengo 18 grados de libertad aquí, esta columna de aquí son 18 grados los grados de libertad, y he escogido el valor de 0.05, que es mi nivel de significación. Donde se cruzan sale 2.10. ¿Okay? Entonces estoy encontrando mi curva, mi valor para dibujar estas líneas es 2.10. 2.10 positivo y 2.10 negativo. Ahí están mis zonas de rechazo bilateral. ¿Y dónde salió? Esta es mi T de tabla, el 2.10. ¿Cuál fue mi T calculado? Menos 3.17. ¿Dónde dibujo el menos 3.17? Por aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde cae mi valor calculado? En la zona de rechazo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál será mi decisión? Rechaza la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, aquí está lo mismo que hemos estado haciendo. Comparo mi valor que calculé con mi valor de tabla. ¿Dónde cae? En la zona de rechazo. Entonces, mi siguiente, que yo ya escogí mi zona de rechazo, lo siguiente es mi decisión, rechazo la hipótesis nula. Y finalmente concluyo. La conclusión, si es que yo rechazo mi hipótesis nula, siempre va a decir hay diferencia significativa entre lo que sea que diga el investigador. ¿Qué decía el investigador? Hay diferencia significativa entre la creatinina de las mujeres deportistas versus la creatinina de mujeres no deportistas. Sí, tenías una pregunta. ¿Qué quiere decir? Que yo he usado mi fórmula de T de independencia para sacar un T calculado. El T calculado me salió 3.27. Entonces me voy a mi curva y tengo que dibujar, tengo que ver dónde cae el 3.27. Aquí está, menos 3.27. Ese menos 3.27 cayó en la zona que yo ya había pintado como zona de rechazo. ¿Por qué? ¿Por qué pinté la zona de rechazo ahí? Porque mi valor crítico para dibujar esta línea perpendicular era 2.10. ¿Ok? Hay otra forma de definir si rechazo o no. A ver, sí.
pero es que si está fuera del área pintada está más a la izquierda, ¿no es cierto? Entonces es al infinito. Acuérdense que esta curva llega hasta el infinito. Si cae aquí, no rechazo la hipótesis nula. No puedo afirmar la hipótesis nula, recuerden. Solo la rechazo o no la rechazo. ¿Ok? Hay otra forma de decidir si rechazo o no rechazo la hipótesis nula. La otra forma es que yo encontré, a ver chicos, yo encontré un valor de t calculado de menos 3.27 y yo estoy en 18 grados de libertad. Aquí está, 18 grados de libertad. Esta es la fila que tengo que mirar. ¿Ok? Mi valor crítico, habíamos dicho que como es 2 colas y mi valor de alfa es 0.05, esta es la columna, mi valor crítico es 2.10. ¿Ok? Pero también puedo decir, ser más fina, y ahora sí puedo sacar cuál es el valor P. ¿Cuál es el valor P de mi estudio? ¿Cómo? ¿Cómo puedo sacar? Yo tengo este menos 3.27. ¿Dónde cae el valor menos o el valor 3.27? Olvidándome del signo. Aquí es 0.69. Aquí es 1.19. Y así me voy avanzando. Aquí el crítico es 2.10. Aquí es 2.55, 2.88, 3.20. El valor 3.27 cae aquí. O sea, es incluso más a la derecha del último valor que me da mi tabla. Y arriba, ¿qué eran? Los valores de alfa, ¿no es cierto? Entonces, mi P es incluso menor que este que está aquí. Y yo puedo definir que mi P en el estudio es menor que 0.005. Porque está incluso más allá. Por eso se rechaza. Porque el P es menor, no solo que 0.05, es menor que 0.005. ¿Ya? Ok, avancemos chicos porque estamos tomando el tiempo, ¿ok? Entonces, la decisión la puedo tomar de dos formas. O dando el valor de P o viendo la zona de rechazo. Si ustedes utilizan un paquete estadístico como el SPSS, lo que va a pasar es que les va a dar el valor de P exacto. ¿Ok? Pero ustedes van a trabajar con tablas, entonces no van a tener un valor de P exacto. Van a poder decidir de acuerdo a si cae en zona de rechazo o no, o darme un intervalo de P. ¿Okay? Ya restamos, familia. Y ahora vamos a avanzar rapidito con las medias relacionadas. ¿Cómo se define cuáles son las medias relacionadas? Ya, ahí está mi la. En este caso es la misma muestra, una sola muestra, pero con un antes y un después. Pero vino, pues. ¿Ya? Un antes y un después, la misma muestra. Pero si se pierde, no se pierde. ¿Con qué escribo? Tengo el mismo planteamiento de hipótesis, las mismas posibilidades. Pásame la lapicito. ¿Ok? No tengo tu letra. Las muestras no son independientes. ¿Ok? Y entonces yo voy a tener, quiero analizar diferencias entre observaciones pareadas. Aquí voy a tener 5 pacientes. A esos pacientes los evalúo en 2 momentos. Una sola muestra, los evalúo en 2 momentos. En la semana 1 les doy una droga, en la semana 2 les doy un placebo. Y esa medición la tengo que restar una de otra. Entonces aquí me salió 19 y 22, 19 menos 22 me sale menos 3. 11 menos 18 me sale menos 7. Y así, voy restando lo que pasó antes y lo que pasó después. ¿Sí? Si yo tengo que tomar una decisión, siempre hago droga menos placebo. Una vez que tengo mis diferencias individuales por cada paciente, tengo que sacar el promedio de las diferencias. Y luego tengo que sacar la desviación estándar de las diferencias. ¿Ok? Entonces a estos 5 números que están acá, les saco el promedio y les saco la desviación estándar. ¿Ok? Lo más probable es que en el examen yo les diga cuál es el promedio y cuál es la desviación estándar de esos 5 números.
¿Ya? Es lo más probable, ¿no? Yo no hago los exámenes, pero suele ser. La diferencia del 19 menos el 22 es que este 19 menos 22 me sale menos 3. Eso es un número. 11 menos 18 me sale menos 7. Número 2. ¿Okay? Entonces sí, yo saco el promedio de estos 5 valores. ¿Ok? Entonces ahora mi hipótesis planteada es el promedio de las diferencias es igual a 0 o el promedio de las diferencias es diferente de 0. ¿Eso qué significa? ¿Bilateral o unilateral? Bilateral, ¿no es cierto? Ok. El nivel de significación, estoy cogiendo los 5. El estadístico, esta es la fórmula. ¿Ok? Es una fórmula más chiquita, más fácil. Y ahora reemplazo aquí y me va a salir un T calculado de menos 2.19. ¿Sí? Menos 2.19. Ahí igual se puede usar la tabla, sí. Se tiene que usar la tabla, efectivamente. Tengo que ubicar los grados de libertad en la primera columna. ¿Cuántas muestras eran? Una sola muestra de 5 personas, ¿cierto? Entonces, si es una sola muestra, el grado de libertad es n menos 1, sale 4. Entonces, 4 grados de libertad. Mi T calculado, yo ya lo saqué. Mi T calculado está aquí, salió 2.19. Este es el T calculado, 2.19. Tengo que compararlo con el T de tabla. Tengo que ubicar mi punto crítico para poder hacer mi dibujo. ¿Sí? ¿Cómo ubico este punto de aquí? En mi tabla. Con los grados de libertad. Entonces me voy a mi tabla. Eran 4 grados de libertad, ¿no es cierto? Aquí me voy 4 grados de libertad. Y también son 2 colas, entonces me quedo, escojo la columna utilizando esto de arriba, 0.05. El punto crítico es 2.78, ¿no es cierto? Entonces comparo mi punto crítico 2.78 de tabla con mi 2.19. El 2.78 es donde yo dibujo esta columna para pintar mi zona de rechazo. En positivo y en negativo, ¿no es cierto? Porque son 2 colas. Y mi T calculado salió 2.19. ¿Dónde cae el 2.19 aquí? No cae en el área de rechazo, ¿no es cierto? Cae por aquí. No cae en la zona pintada. Entonces yo no, mi decisión es no rechazo la hipótesis nula. Tu droga no funciona. ¿Cómo? No rechazo mi hipótesis nula. Entonces, ¿cómo concluyo? No hay evidencia de que las observaciones sean diferentes en las muestras relacionadas. Claro, es que eso lo hablamos al principio de la clase. Al principio de la clase dijimos que yo solo puedo rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Yo no la puedo aceptar. ¿Por qué no la puedo aceptar? Gramáticamente, como les dije, suena raro, pero estadísticamente no. ¿Por qué? Porque yo rechazo mi hipótesis nula porque mi probabilidad de error es más grande que el 5%. Y yo como investigador no estoy dispuesta a aceptar un error tan grande. Porque yo no le quiero dar una droga a un paciente que le va a costar un montón de plata, que tiene efectos adversos y que probablemente no funcione. Yo solo acepto 5% de error. Y aquí estoy haciendo más del 5% de error. No la rechazo, la hipótesis nula. Es que no hay evidencia de que la droga funciona. ¿Que aceptas la hipótesis nula? No, eso no se puede decir. Cuando rechazas la hipótesis nula hay evidencia de
que sea que dijo el investigador. Cuando no rechazas la hipótesis nula es no hay evidencia de lo que diga el investigador. No hay evidencia suficiente de que la droga funciona porque la probabilidad de error es muy grande. Sí. No estaba dentro de lo citado como zona de rechazo. Acuérdate que nosotros definíamos la zona de rechazo como las colas. Que no puedo rechazar la hipótesis nula. Que lo que yo creía de mi droga probablemente sea por el azar, no es real. ¿Ok? Bueno chicos, quedaron 2 ejercicios de revistas, pero no tenemos tiempo, a no ser que se quieran quedar. No, lo único que se rechaza o no rechaza es la hipótesis nula. Con la alternativa tú armas tu conclusión. Tú dices, hay evidencia de lo que sea que diga la hipótesis alterna, porque la hipótesis alterna es lo que quiere el investigador, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay evidencia de que funciona la droga? Que es lo que dice la alterna. ¿O no hay evidencia de que funcione la droga? Que es lo que dice la alterna. Sí. ¿Cómo selecciona el grado de libertad de No importa si es una cola o 2 colas, el grado de libertad depende de cuántas muestras hay. Mi N es el número que hay de personas que hay en la muestra. habla de 2 colas y una cola? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Si es unilateral o bilateral. Sí, se selecciona el mismo nodo, pero si tú ves la tabla, son columnas distintas. Mira, tú tienes aquí la columna que está aquí, vamos a dibujar hasta abajo. Esta es 0.05 para 2 colas. Ya, yo me voy abajo. Si yo me voy abajo acá, el 0.05 en una cola es esta columna de acá. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes que elegir cuál columna usar para tu valor crítico, si estás arriba, en 2 colas, es una columna 0.05. Si estás abajo para una cola, es otra columna para el valor crítico. ¿Por qué? Porque recuerden que con 2 colas, mi 0.05 de probabilidad de error se va a dividir en 2 lugares. Entonces mi área a la izquierda y mi área a la derecha es más chiquita, es la mitad. Si es de una cola, mi área de error está en un solo lugar. ¿Sí? Por eso es que ustedes tienen que saber escoger si es una cola o 2 colas. Cuando ustedes usan un programa estadístico, el programa estadístico, ustedes van a meter el promedio de la muestra 1, el promedio de la muestra 2, o el promedio de antes y después, sea lo que sea. Tienen que decirle al programa estadístico si son muestras independientes o relacionadas. Y el programa estadístico va a hacer la fórmula y ustedes ya no tienen que escoger cuál es la zona de rechazo. El programa estadístico les da de frente el valor de P. Si el valor de P es más chiquito que 0.05, rechazan la hipótesis nula y sacan su conclusión. El valor de P usualmente es el valor que yo como investigador encuentro. Es lo que yo calculo con mi muestra. El valor de alfa es el nivel de significación del diseño del estudio, que es el máximo probabilidad de error que yo estoy dispuesta a aceptar en el estudio. Yo comparo los valores de P y de alfa. El máximo error. El error que encontraste en tu muestra. Si te dice que va a comparar nada más, es bilateral. 2 colas. No, es que no te va a decir que no va a comparar, lo que te va a decir es que yo quiero que sea mayor o yo quiero que sea menor. Si no especifica que yo quiero que tenga más proteína en la sangre,
solamente dice quiero comparar cuánta proteína hay en los dos grupos, es bilateral. Pero si te dice, no, yo como investigador creo que las mujeres que hacen deporte tienen más proteína en la sangre, te estoy dando un lugar, quiero que sea más, entonces lo vuelvo bilateral. ¿Alguna otra pregunta? Sí. No son datos que ya te dan. Bueno, en el examen lo más probable es que te lo den, lo más probable, pero en realidad el D y el S se saca de la diferencia entre el antes y el después. Ok, este es un ejemplo de un solo grupo de personas, solo son 5 personas. A estas 5 personas yo les voy a dar, en un momento les doy una droga y mido, no sé, imagínense la cantidad de una sustancia en sangre. Y espero una semana en que no hago nada y le doy, ya no le doy la droga, le doy un placebo. Y vuelvo a medir esa misma sustancia en sangre, pero son las mismas 5 personas. Entonces, en una le di la droga y en otra le di el placebo. Entonces, yo lo que hago es, mido la sustancia inmediatamente después de que le di la droga. El paciente 1 salió 19. Paciente 2 salió 11, 14, 17, 20. Esa es la medición después de haber tomado la droga. Espero una semana, se limpia la droga de la sangre, ya no hay ningún efecto, todo, y le doy ahora otra pastilla, pero esta pastilla es el placebo. Y vuelvo a medir la misma sustancia en la sangre. Entonces ahora me sale 22, 18, 17, 19, 22. Resto los valores de droga menos placebo. Y al restar me sale esta columna. Estos datos me salen de la resta de lo que pasó después de la droga y después del placebo. A estos valores le saco el promedio. De aquí le saco el promedio. Y este promedio es este. El promedio de estos 5 valores es menos 2.8. Y la desviación estándar de estos 5 valores es 2.86. Es la desviación estándar de las diferencias. Y el promedio de las diferencias. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a estar viendo para utilizar la fórmula de T pareada. En realidad, para poder sacar la desviación estándar, si lo haces a mano. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí. ¿Perdón? No, esa es fórmula para T pareada. Es esta fórmula de acá. Es una fórmula más chiquita y esa es la fórmula de la T pareada. Muestras. ¿Perdón? Claro. Tienen una sola muestra, porque es un solo grupo de personas, son 5 personas. N es igual a 5. Aquí está el promedio de las diferencias, aquí está la desviación de las diferencias. Esto sobre la raíz cuadrada del tamaño del músculo. Ahí le sale el T calculado y usted lo tiene que meter ese T calculado en la curva para ver si cabe en la zona de rechazo. Según lo que le sale en la T de tabla. Entonces, esto que hemos estado haciendo, chicos, ahorita, que son los 5 pasos, lo van a hacer de ahora en adelante en todas las clases para hacer una prueba de hipótesis. Lo que pasa es que la prueba de hipótesis puede ser para comparar 2 promedios, como aquí. Los 2 promedios pueden ser del mismo grupo de personas, T pareada, de muestras diferentes, T de independencia. La próxima clase, por favor, si les pido algo,
traten de venir habiendo leído alguito de la próxima clase porque es más difícil. ¿Por qué es más difícil? Porque ahora ya no vamos a comparar dos muestras, ahora vamos a comparar 3 o más muestras en un solo estudio. ¿Ok? Entonces lean un poquito, vamos a ver a Nova la próxima clase. ¿Ya? Pero vamos a hacer los mismos pasos. Vamos a plantear las hipótesis, vamos a plantear el nivel de significancia, vamos a escoger cuál es la prueba de hipótesis que vamos a usar. Ya no es la tabla T, ahora es la tabla, el ANOVA. Ya no estamos usando T-Student, sino ANOVA. Pero luego, con ese ANOVA, yo decido si rechazo o no rechazo la hipótesis y concluyo, que es el quinto paso. ¿Ok? Entonces los 5 pasos son los mismos de ahora en adelante. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Gracias, chicos.